Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzars. En esta oportunidad tenemos a un entrevistado que no necesita presentación, Gabriel Rubinstein. Bienvenido, gracias por el tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por sumarte unos minutos a charlar con nosotros por varios motivos. Primero, para aclarar algunas dudas que siempre tenemos y también para analizar qué pasa con la economía argentina. Y vamos a empezar por ahí. ¿Cuál es ese pantallazo y ese balance que podés hacer de estos primeros meses de gestión de Javier Milei y de su equipo económico? Bueno, creo que empecemos por los méritos. Creo que tiene mucho mérito haber puesto en el centro de la escena, sería como, llamémoslo en general, el equilibrio fiscal o el orden fiscal, pues la palabra equilibrio a veces es más dudosa. Un orden fiscal que implicó un ajuste fiscal importante, digamos de 5 puntos del PBI aproximadamente, donde la importante es la magnitud. Es una de las más grandes de la economía argentina, está entre los 3 o 4 ajustes más importantes de la economía argentina históricamente. Y el tiempo, o sea, lo hizo en un mes. Eso es casi tanto más valorable que el ajuste en sí mismo. Entonces él rápidamente dijo, con esto no se jode, llamémoslo así, con el orden fiscal no se jode, esto es una impronta importantísima del gobierno. Y lo hizo, lo materializó. Sabemos que la materialización de las cosas muchas veces es difícil o dificilísima. Y él lo hizo. Y con eso tiene mucho mérito, que no se lo va a sacar nadie, por más macana que se mande, que se haya mandado o que se mande en un futuro. Va a quedar como una impronta. Este tipo vino e hizo un ajuste fiscal muy grande y muy rápido. Y como yo creo de hace muchísimo tiempo, que la parte fiscal es el 50%, llamémosle así, de lo que hay que hacer en Argentina para tener orden macroeconómico, que es mi materia, sí. Siento que ahí es una cosa muy meritoria. ¿Nos estamos acercando a ese orden macroeconómico? Y más o menos, porque el orden macroeconómico tiene otros aspectos. Uno de los más importantes es toda la faz cambiaria, que se liga con lo monetario, y ahí creo que tenemos algo mixto. Obviamente estamos en un muy buen momento, las variables están alineadas bajo el riesgo país, bajo la brecha, parece que está todo muy bien, y en ese sentido uno puede decir, che, está todo bien, ¿cuál es el problema? Pero yo creo que el esquema que el gobierno ha elegido, por razones atendibles, que es tener un gran logro en bajar la inflación y llegar con eso políticamente bien a las elecciones. Creo que eso es bastante fuerte, ese objetivo. ¿Con qué, perdón que te interrumpa, pero con qué porcentaje de inflación se llegaría a las próximas elecciones? Bueno, no sé, pero si se llega al 1% mensual no debería extrañarnos, porque es lógico que en un esquema con orden fiscal y tipo de cambio fijo o descendente como este, finalmente llegues a los objetivos. Si de hecho en la convertibilidad a esta altura del partido ya estábamos en menos de 1% de inflación. O sea, y en el plan austral, si bien después se logró rápido, al principio se bajó de 30 y pico % de inflación hacia la zona del 2% de inflación mensual rápidamente. El gobierno actual no es tan eficiente como fue la convertibilidad, no es tan eficiente como fue el plan austral, pero está en esa línea. Es que tomó una medida y algunas medidas de shock, pero que no tuvieron el mismo impacto o que no fueron tan de shock, tal vez como la convertibilidad o el plan austral. ¿Tiene que ver con eso? Básicamente creo que la parte cambiaria ha sido esencialmente desprolija, porque ellos empezaron con un esquema de dolarización. Si vos te fijás, no me acuerdo hasta qué fecha, muy entrado ya el proceso electoral, ellos decían, el único funcionario, ya había ganado Milei, el único funcionario designado en el gobierno era Emilio Campo, que venía a dolarizar y cerrar el Banco Central. Y es el único que no está. El único que no está. Y la dolarización se fue al demonio. Y en ese momento, cuando él hablaba de dolarización durante los últimos meses, donde lo importante es qué pasó desde las PASO que él ganó, ya todos los focos es che, que dice Milei. Antes podía ser una opinión más, pero desde las PASO no era una opinión más, era la opinión del que había ganado. Entonces, en ese momento la dolarización empezó a estar en el centro de la escena
y venía una dolarización que para todo el mundo financiero y político, la gente en general, era una dolarización sin dólares. Dicen, che, ¿a dónde se va el dólar? Y encima este tipo viene y dice que el peso es un excremento. Entonces estaba todo el condimento para que el dólar subiera. Entonces después, cuando una vez que ya fue gobierno, empieza todo al revés. No. Ahora el dólar tiene que bajar y ahora el peso es la moneda fuerte. Pasamos del excremento a lo fuerte y la dolarización, bien, gracias. Sí, hasta se está pateando el levantamiento del cepo. Por eso, entonces la dolarización quedó para X futuro. Pero todo eso es un desorden cambiario que no es gratuito. No es gratuito ni fue gratuito. Es paradójico que el propio Milei hable de riesgo de hiperinflación, cuando en realidad ese riesgo de hiperinflación estaba muy atado a él. Porque si vos te fijás con detalle, con cierto desprejuicio de las cosas, porque él ha sido exitoso en instalar la idea que el gobierno anterior, con Massa, si Massa ganaba, o si ganaba Bullrich, ponele, íbamos a la hiperinflación. Cosa que yo considero que para nada es así. Pero hay detalles que vale la pena tener en cuenta. Cuando él gana las PASO, el 13 de agosto del 2023, en una hora, porque yo lo traqueaba, te imaginas que estaba en el gobierno, y para mí todo eso era un estrés fenomenal. En una hora del domingo a la noche, el blue subió 20%, en una hora. Yo eso lo estaba siguiendo a través del cripto. Claro. Y el lunes la apertura fue demencial respecto del dólar, y las acciones subieron abismalmente también. Claro, lo que pasa es, claro, por eso, normalmente cuando viene un gobierno liberal, después de un gobierno no liberal, llamémosle así, cuando le fue bien a Macri, en los PASO, y apareció que Macri podía ser verdaderamente el presidente, el dólar bajó en 2015. También bajó el riesgo país, pero bajó el dólar. Acá ganó Milei, bajó el riesgo país, pero subió el dólar. Eso es anómalo. ¿Por qué pasó? Y porque el que venía decía que iba a dolarizar. Entonces vos decís, el que venía, que era liberal, provocaba que el dólar subiera, cosa que es inusual eso. Es inusual. Ahora, fíjate vos, que en las elecciones generales en octubre, creo que fue el 19, ya no me acuerdo la fecha. Sí, el 22, si no me 22 de equivoco. octubre. Sí. En las elecciones generales gana Massa, viste que recupera y va a 37-30, y el dólar baja 20%. Las acciones también bajaron. Bueno, pero quiero decir, pero baja el dólar. Que cuando hablamos de hiperinflación, tenemos que hablar del dólar, porque el marcador, como si fuera el principal indicador de una hiperinflación, es qué pasa con el dólar. Si el dólar baja, no, olvídate, no hay hiperinflación. Si el dólar sube, podría pasar. Entonces, gana Milei, sube 20%. Gana Massa, baja 20%. Estoy en números redondos, depende de los días. Después, gana Milei las generales y vuelve a subir el dólar. Entonces, estoy diciendo, no podemos desvincular lo que pasó con el dólar en Argentina en las últimas semanas y meses del 2023 y con la inflación de diciembre de 2023 con lo que hizo el propio Milei. Entonces, cuando él habla de hiperinflación, ¿cómo no va a haber hiperinflación si yo voy a dolarizar y no tenemos dólares? Y después, no. Entonces, yo vine a salvar al país de la hiperinflación. No, para un poquito. Es que era también parte de un discurso político y nada más, porque parecía imposible dolarizar, no estaban dadas las condiciones. Pero lo importante, y uno de los éxitos de Milei, y lo felicito entre comillas por eso, es que instaló la idea mucha gente, de que él nos salvó de la hiperinflación, cosa que hasta Macri lo dijo el otro día, ¿no? Porque Milei nos salvó de la hiperinflación y qué sé yo. Es un latiguillo que repiten muchos y han comprado la idea algunos han comprado la idea que venimos de la peor crisis de la historia y él dice es peor que el Rodrigazo, peor que esto, pero todo para mí completamente no fundamentado y con esta idea de que vivamos a hiperinflación. Argentina vive con riesgos de hiperinflación desde que Cristina Kirchner perdió los 47.000 millones de dólares que teníamos acumulados en las reservas y yo lo viví mucho eso porque yo era funcionario con Lavagna y para nosotros había un orden macroeconómico espectacular en 2005 cuando lo echaron a Lavagna, porque el orden macroeconómico significaba superávit fiscal, la inflación era el 5% anual, dólar único, alto,
47.000 millones de reservas en el Banco Central, como diciendo, gane quien gane, la macro va a estar bien. Y de hecho podía ganar Cristina, no sé si era López Murphy o Carrió o quién. Ganara quien ganara, la macro estaba bien. Cosa que no hubo ningún ruido que ganara Cristina o que hubiera ganado otro que era mejor o más liberal o lo que sea. Después Cristina, yo creo que cometió el gran error de su vida a nivel macroeconómico. Algunos dicen, con Cristina estábamos felices, sí, pero los economistas que seguíamos la macro estábamos infelices, pues sentíamos Argentina por primera vez tiene una oportunidad de tener una macroeconomía ordenada para siempre, llamémosle así, y viene un gobierno que sin necesidad alguna estropea todo. Esa fue Cristina para mí. Estropeó todo. ¿Con qué? Y porque, ¿Con cuál de las medidas? Y escúchame, si vos lográs la conjunción de lo que yo te estoy diciendo, superávit fiscal de 3% del PBI primario, lo pasó a 4% de déficit, no hubo guerras, no hubo pandemias, no hubo nada. Y es más, si vos me dijeras, pero la gente la odiaba a Cristina, no, la gente la quería y la votaba, ganó con el 54% de los votos en 2000. O sea, vos decís, ¿cómo puede ser que un gobierno con tanto orden logrado, por ambiciones X que podemos charlar, estropee todo eso y lleve la macro a una máxima tensión porque perdió todas las reservas? Cuando Macri subió, no había reservas en el Banco Central. ¿Te imaginas obtener más del 1000% de rentabilidad en solo un año? En Finanzars VIP lo hicimos posible. Te presentamos un exclusivo servicio de suscripción diseñado para proteger tus ahorros y maximizar tus ganancias. Por ser miembro de Finanzars VIP vas a recibir importantes beneficios. Análisis de mercado de nuestros expertos para que sepas qué puede pasar en el mercado. También las noticias más importantes del mundo financiero para saber cómo actuar y cómo cuidar tu capital. Seguimiento en tiempo real de nuestra cartera de inversiones, qué compramos y qué vendemos en detalle. En los últimos 12 meses hemos logrado más de un 1000% de rentabilidad. Informes semanales y mensuales que te mantendrán al día sobre tendencias y oportunidades. También te brindamos encuentros semanales con expertos del sector para que despejes todas tus dudas. Todo esto y mucho más en tu WhatsApp, por mucho menos de lo que te cuesta un café por día. Para ser miembro VIP, haz clic en el enlace de la descripción o en las tarjetas y empezá a cuidar tu economía personal con Finanzars VIP. Te voy a sacar del tema Cristina y de esos años. Sí, volvemos acá. Y te traigo de vuelta a 2024 y fines de 2023. Porque me gustaría entender qué sí puede hacer Milei y qué sí pudo hacer Milei para reacomodar un poco las cosas como estás describiendo y qué no se pudo hacer en el último semestre o en el último trimestre tal vez de 2023 para justamente acomodar un poquitito las cosas que ya venían muy desacomodadas. Bueno, a ver, me obligás a hacer historia del 2023 y del gobierno de Massa. Yo lo que creo que básicamente Massa vino con la idea de hacer el orden fiscal y un orden cambiario que implicaba dos cosas. El déficit fiscal se iba del 3 y pico por ciento hacia la zona del 4. Lo bajamos al 2,5%, teníamos la meta del 1,9% Sí. Y estábamos bien en esa dirección, estábamos yendo en esa dirección. Yo quería bajarlo a 0 desde el momento 1, desde el momento inicial le dije vayamos a 0 de déficit. No me dieron bolilla, está bien, eso es un tema personal, pero el déficit estaba bajando y la idea era poder ir aflojando el cepo, consiguiendo dólares con los acuerdos con el Fondo Monetario que nos permitan ir bajando el cepo, relajar el cepo y con la idea de en algún momento poder unificar, que unificar también estaba con la idea de mejorar, en la medida que se mejoren todas las cuentas fiscales. Ahora, había poco tiempo, ¿no? Venía otro gobierno en principio. Ahora, esto empezó en agosto-septiembre del 2022. En diciembre, o sea, 4 meses más tarde, empezaron las noticias negativas de la sequía. Primero se perdían 5.000 millones de dólares, después se perdían 10.000, después se perdían 15.000, después 18.000, se te perdían 21.000 millones. Para una economía como la Argentina, en un año perder 21.000 millones de dólares, que es como tirarlos al mar, te estropea todo. Sí, la campaña 2022 tampoco había sido buena. No, está bien, pero era normal. Pero quiero decir que perder 21.000 millones fue trágico. Cuando las reservas pasaron a 11.000 negativas, es porque no había manera. Para compensar eso tenías que provocar una recesión terrorífica para que bajaran tanto las importaciones
que las reservas no fueran negativas. Era imposible porque era demasiado, era una cosa completamente... No tenía sentido si era un año de sequía. Porque si vos me decís, che, se terminó la cosecha en Argentina, tenés que hacerlo, porque es para siempre. Pero por un solo año. Pero por un año lo tratás de pasar y decís, bueno, el año que viene vamos a recuperar reservas porque se termina la sequía, que es lo que está pasando este año. Entonces, la sequía implicó muchas cosas. Se perdieron las reservas, la gente se fue dando cuenta y empezó a aumentar la brecha. Hubo problemas con los cultivos. Tomate se fue a la miércoles, la carne se fue a la mierda porque se cambió el ciclo ganadero en ese momento, que las dos cosas impactan en frutas y verduras y carne, impactaron mucho en el IPC, empezaron a desacomodar el IPC, más aumento de la brecha cambiaria, y más los recursos fiscales, se perdió un punto del PBI como mínimo de recursos fiscales, entonces lo que era 1,9 ya apuntaba a 2,9. Y nosotros hacíamos esfuerzos para mantenerlo en 1,9, 2,1, 2,2, esto hasta agosto. Sí. Hasta agosto. Sí, que se da el efecto que describiste anteriormente. Y después empieza el efecto que empieza con el efecto shock Milei, pero a las pocas horas se concretó la devaluación que habíamos acordado con el fondo, que era una devaluación que venía mal parida, porque ya venía, el objetivo de esa devaluación era acortar la brecha. Y ya en una hora había subido 20%, y era una devaluación con muy pocos recursos fiscales, el Fondo Monetario no nos daba casi nada. Y vos, para tener una brecha tranquila, más en un contexto donde perdiste las PASO y el que ganó venía a dolarizar, necesitabas intervenir en el mercado cambiario. Y no teníamos los recursos para eso. Entonces, la devaluación salió mal. Enseguida se dispararon los precios, hubo que hacer muchas cosas para tratar de que se moderaran. Bueno, regular, por ejemplo. Bueno, regular, hablar con las empresas que el lunes a la mañana habían aumentado 20% los precios, y decís, pero pará un poquitito, es decir, la devaluación fue el 22%. De ahí se agarraba Milei para hablar de lo que se podía venir respecto de la hiperinflación. Bueno, pero después claro, pero fíjate que ahí se devaluó y después no se devaluó más, ¿no? Ok. La brecha aumentó, en esencia también, porque se habían perdido las elecciones. O sea, es una mezcla entre el efecto Milei y el efecto de una devaluación mal hecha, sí, o exigida porque la alternativa a la devaluación. Si nosotros no hacíamos la devaluación, el fondo no nos desembolsaba y entrábamos en atrasos con el fondo, que va a ser leído como un futuro default con el FMI, lo cual era una noticia malísima para el mercado. Entonces nos quedamos sin opciones. Uh-huh. Es decir, no había, ¿qué vamos a defaultear con el fondo? No. Entonces no tenemos más que remedio que devaluar. Pero la devaluación es una devaluación casi sin ningún apoyo externo para la variable clave que habíamos hablado con el fondo, que era, tenemos que mantener el control con liquidación fijo en 600. Y antes de empezar ya estaba en 720. Claro. Gracias PrimeXBT, sponsor del canal, por confiar una vez más en nosotros. PrimeXBT es un exchange internacional enfocado en el trading. En esta plataforma podrás participar en torneos para ganar premios en dinero real, realizar copy trading para seguir las estrategias de traders experimentados. Te dejamos el link para crear tu cuenta en la descripción del video y en las tarjetas. Gracias PrimeXBT. Ahora quédate con nosotros y continuamos con el programa. Gabriel, al pasar hablaste de la reducción de la brecha como uno de los puntos fuertes de la gestión de Milei. ¿Qué se puede esperar para los próximos meses y por qué seguimos viendo a ese dólar con cierta estabilidad, a veces incluso bajando algunos puntitos? Bueno, ahora tenemos un momento favorable en distintos sentidos, uno de los cuales es un inesperado éxito para muchos, por lo menos, que nos sorprendió el éxito del blanqueo y los cálculos de cuánto de ese blanqueo va a terminar derramando en reservas que va a poder contar el Banco Central, que son todos los préstamos que va a dar el sistema financiero, sí, y que van a poder el Banco Central, por lo menos por un tiempo, tener como reserva. Si bien se da una paradoja, pues las reservas netas se contabilizan cuando es a menos de un año. Pero como el Banco Central simplemente por normativa se hace de esas reservas, porque los bancos tienen que, cuando te prestan a vos en dólares, tienen que liquidarlos en el MULC, se consideran reservas netas. Por más que el tipo que toma el crédito a lo mejor a los 6 meses lo tenga que cancelar y te saque las reservas. Pero le da aire al gobierno para que en un momento donde todo el mundo estaba, o muchos estaban, el Banco Central no gana reservas por el dólar blend y qué sé yo.
y va perdiendo, y va a perder más, y las reservas netas, en vez de ser ir hacia cero, por lo menos, van a ir de vuelta a la zona de 8.000, de 9.000 negativa. Che, esto va mal, y va mal, y va mal, y va mal. De pronto hay un aire nuevo. Ah, no, con esto las reservas van a tener de vuelta a cero, y entonces el gobierno ganó tiempo. En estas cosas el tiempo es muy importante. Entonces ahora no conviene el dólar. Entonces, te creo esa situación financiera. Que se puede perdurar o no, se verá. Pero hay una fragilidad intrínseca en el esquema cambiario. Yo te la resumiría así. Desde el punto de vista de los flujos normales, todo el mundo tiene la percepción que es un dólar barato. Que si se abriera el cepo, por ejemplo, el dólar seguramente subiría, y si no hubiera restricciones, si todo el mundo pudiera, che, vos comprar los dólares que vos quieras, y si vos querés viajar, también, y vos decís, che, pero no, acá con esto y las importaciones, y el dólar va a subir, porque está barato, porque la gente quiere importar más, porque todo el mundo va a querer de vacaciones ir a la playa brasilera o el Caribe, porque hay igualdad, aunque no sea igualdad de precio, vas, si encima te sale más o menos lo mismo que ir a Carilote, vas a una playa brasilera, el que puede, ¿no? Porque obviamente son más lindas, y a la gente le gusta el agua calentita, qué sé yo. O por lo menos le gusta más el agua cálida que el agua fría. Es lo normal, qué sé yo. Bueno, entonces, vos decís, tenés todo ese tema de turismo, tenés el tema de las importaciones que empiezan a ser baratas, encima hay aperturas y baja el impuesto país y todo, exportar se hace difícil. Bueno, tenés todos los elementos que para pensar, che, me parece que el dólar librado de su suerte va a subir, ya tenés ese concepto en la cabeza. Esa es la parte de los flujos normales. Encima tenés los flujos no normales que tienen que ver con el cepo, donde básicamente está la restricción cruzada, que implica que si vos mañana liberás, muchas empresas que no pudieron girar dividendos durante años, van a girar, si vos no les prohibís girar dividendos, te van a comprar dólares. Entonces, y el gobierno tiene miedo de eso, obviamente. Entonces tendrías, que uno dice, es un tema de stock. Bueno, es un tema de stock de acumulados, pero es un flujo que vos podés predecir. Si vos dejás abierta la posibilidad esa, vos decís, el dólar va a subir. Pero lo que voy a hacer al final, esa es la parte que puede decir, bueno, pero a lo mejor sube por un rato y después no sube y qué sé yo. Después tenés el problema estructural de Argentina bimonetaria, sí, que es cómo un país con la tradición de Argentina va a tener una cantidad de masa de pesos, por ejemplo, que son del orden de los 100.000 millones de pesos equivalentes, o sea, en pesos, vos tenés en el M3, que sería el circulante, para los depósitos, y agregarle los bonos que tiene el público, no los que están en los bancos, sino los que tiene el público, el Fondo Común de Inversión, Money Market, etc. Agregarle todo eso, tenés más de 100.000 millones de dólares equivalente. Y uno te preguntaría en Argentina, lo primero que yo preguntaría, che, si hay una corrida, ¿cuántos dólares tenés para hacerle frente? 0. En realidad, menos 6.000, menos 5.000, menos 3.000. 5.800. ¿En serio? Entonces vos estás ahí a la buena de Dios, que nunca te pase nada. Es que la pregunta siguiente iba direccionada ahí, porque sin reservas hay que esperar sí o sí a la cosecha. No, no es cosecha eso, porque la cosecha no te va a salvar en eso. La cosecha no te da, la cosecha te va a permitir tener flujos normales en el MULC, okay, y eventualmente acumular de a poquito algo de dólares en el Banco Central, siempre que se elimine el dólar blend, por supuesto. Si no, no conseguís nada. Pero claro, pero vos decís, uno creería que sí, pero si vos eliminás el dólar blend, para algo existe el dólar blend, para que la brecha esté tranquila. Entonces, si vos eliminás esa fuente de oferta en el CCL, ¿qué va a pasar con el CCL? Y debería subir. No sé, aunque sea del 20, del 25 a 30, a 35, qué sé yo, como algo debería subir. Entonces, lo que te quiero decir es que el esquema cambiario es intrínsecamente frágil. No alcanza con que vos digas el crawl es 2, después va a ser el 1,5, va a bajar. Sí, pero ¿y el otro, el verdaderamente libre, qué pasa? Y si vos liberás el cepo, ¿qué pasa? Entonces, cuando vos decís no puedo liberar el cepo, o tengo que intervenir permanentemente en el dólar CCL con el dólar Brent o con otras cosas, y bueno, este esquema es frágil. Gabriel, perdón que te cambie de tema, pero tenemos que ir cerrando y la última pregunta va direccionada al Merval, bueno, ADRs, CDRs, bonos también. Hablemos un poco de eso. ¿Cómo viste la reacción de los mercados? Al menos
desde que asumió Milei respecto de las medidas que toma y cómo reacciona el mercado, ni hablar de los últimos días donde hubo fuertes subas. Y bueno, sí, no, evidentemente el mercado subió acordemente a una expectativa de cambio importante y a una impronta liberal en general. Entonces, diríamos, es lógico que los mercados suban. Uno debería preguntarse por qué no suben más los bonos. Es decir, porque los bonos deberían ir a una zona de riesgo país de 500 puntos. Estamos lejos todavía. Estamos lejos. Y claro, porque hay muchas dudas a futuro. Hay dudas si el gobierno no va a tener que hacer una reestructuración. Las reestructuraciones a veces se presentan como amigables, que es lo lógico, que en Argentina si hay una reestructuración sea amigable. ¿Qué significa amigable? Que decir, che, necesito plazo. Ok, te doy un poco más de cupón. Al mercado le vendría bien eso, incluso hasta los bonos podrían no bajar nada, porque los cupones son muy bajos. De la reestructuración de Guzmán quedaron cupones muy bajos y al mercado no le sirve para nada esos cupones. Más cuando subieron las tasas en Estados Unidos, como diciendo, ¿qué hablas de un cupón de 3% si la tasa en Estados Unidos está en el 4%? Esto es una porquería. Entonces, si vos le das algo mejor al mercado, te va a aceptar tener más plazos. Eso sería una reestructuración amigable. Ahora, qué sé yo, genera un poquito de escozor cualquier canje. Entonces vos decís, bueno, no sé, pues será amigable, pero encima hay riesgos políticos, encima hay riesgos por acá, riesgos por allá, que entonces estamos todos pendientes que siempre le tiene que ir bien a Milei en una elección, y si le va mal, se pudre todo. Lo dijo Carrió creo que hoy. Sí. Che, pierden en Buenos Aires y esto, ¿qué pasa? Entonces, un esquema es frágil cuando depende tanto de quién gana. Sí, escúchame, ¿cómo es el partido? Entonces, ahora, por eso el riesgo país que debería bajar mucho más, no baja, o baja más o menos. Pero uno diría, la tendencia general de un país que se ordena, si es que se termina de ordenar, y la parte cambiaria es importante, es que el riesgo país sigue ser un riesgo país normal. Claro, a puntos normales. Gabriel, gracias por el tiempo. Gracias a vos. Y gracias a ustedes por estar del otro lado.